tardes a todos. ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes, Pamela. Buenas tardes, Álvaro, Denise. buenas tardes, Buenas tardes. bienvenidos. Bienvenidos esta tarde. Tenemos un Capacitasec a cargo del estudio Rodríguez, de Rodríguez Abogados y Asociados. Y el tema es certificados de residencia, impedimentos para su acreditación. El expositor a cargo es Denise Valderrama, pero quisiera darle la palabra a Álvaro Saldívar, que nos va a hacer la introducción el día de hoy sobre este Capacitasec. Así que Álvaro, quisiera darte la palabra para dar la bienvenida, para poder presentar a Denise el día de hoy. Claro que sí, gracias, Pame. Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Álvaro Saldívar. En esta oportunidad voy a ser su host. Quiero darles la bienvenida a nuestro Capacitasec del día de hoy. Como bien lo dijo Pamela, el título del Capacitasec del día de hoy es Certificados de Residencia, impedimentos para su acreditación. En esta oportunidad está a cargo del estudio Rodríguez y nuestra expositora es Denise Valderrama. Vamos a contar un poquito sobre ella. Ella es asociada senior de Rodríguez Abogados y Asociados, abogada por la Universidad de Lima, cuenta con estudios de posgrado en tributación nacional e internacional por la misma universidad y en tributación luxemburguesa por el Luxembourg Lifelong Learning Center, centro de formación de la Chambre des Salariés de Luxemburgo, y posee 12 años de experiencia asesorando a empresas de diversas industrias. Una pequeña reseña sobre justamente el tema que vamos a tocar, certificados de residencia, impedimentos para su acreditación. Los certificados de residencia emitidos por la SUNAT ya no tendrán una vigencia de 4 meses, sino indefinida. Sin embargo, a la fecha, no se ha reconocido a nivel normativo una simplificación similar aplicable para aquellos certificados de residencia emitidos por autoridades tributarias de los estados con los cuales el Perú ha celebrado un convenio para evitar la doble imposición. Sin más, los dejo con Denise Valderrama para que nos hable del tema. Denise, por favor. Muchas gracias, Álvaro, Pamela, por la presentación. Me permito compartir la exposición a través de un PPT. Ok, muchas gracias a los asistentes por su tiempo y a la SEC por el espacio brindado para efectos de conversar brevemente sobre la desigualdad que existe actualmente en la emisión de certificados de residencia entre aquellos emitidos por administraciones tributarias de países con los cuales el Perú ha celebrado convenios para evitar la doble imposición y aquellos emitidos por la SUNAT para efectos de acreditar residencia de sujetos domiciliados en el país. Lo que vemos en pantalla es la agenda de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a empezar con un repaso de nociones preliminares, quiénes son los sujetos no domiciliados en el país, cuáles son las rentas de fuente peruana, cuándo es que se produce la doble imposición y cuáles son los instrumentos para combatirla, para luego pasar al tema de fondo, es decir, verificar la normativa y las disposiciones aplicables a la vigencia de los certificados de residencia hasta antes de la modificación de la Resolución de Superintendencia 141-2024, es decir, hasta el 14 de julio del 2024. Luego analizaremos los efectos de esta modificación, es decir, a partir del 15 de julio del presente año. Pasaremos luego a identificar y a analizar la problemática para luego culminar esbozando conclusiones y recomendaciones respecto al tema que vamos a tratar. Bien, empecemos entonces recordando quiénes son los sujetos no domiciliados en el Perú. En la columna de la izquierda hemos resumido brevemente el artículo 7 de la Ley del Impuesto a la Renta, el cual lista a los sujetos domiciliados en el país.
Por contraposición, aquellos sujetos que no cumplen con los requisitos o las características para ser considerados sujetos domiciliados serán considerados sujetos no domiciliados. Dentro del primer grupo tenemos a los peruanos con domicilio legal en el país, a los extranjeros en el Perú por más de 183 días en un periodo cualquiera de 12 meses, a las empresas constituidas en el país y a las sucursales en Perú de empresas extranjeras. Este grupo, es decir, los sujetos domiciliados, tributan por sus rentas de fuente mundial. Por el contrario, los sujetos no domiciliados tributan por sus rentas de fuente peruana. ¿Y cuáles son las rentas de fuente peruana? En pantalla hemos resumido el artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta que nos lista supuestos de configuración de rentas de fuente peruana. Si bien en la Ley del Impuesto a la Renta existe otro artículo que es el 10, que también regula algunos supuestos, unos 4 o 5, nos hemos basado en el artículo 9 porque estos son los supuestos más conocidos en operaciones o transacciones en el mercado. Por ejemplo, las rentas producidas por predios ubicados en el Perú, las regalías por bienes o derechos utilizados en el Perú o pagados por sujetos domiciliados en el Perú, las producidas por capitales, intereses, comisiones, etcétera, que estén colocados o utilizados en el Perú, o cuando el pagador sea domiciliado en el Perú, los dividendos, cuando la empresa que los distribuye es domiciliada en el país, también las rentas originadas por actividades civiles o comerciales en Perú, o las originadas por el trabajo personal llevado a cabo en el Perú, y las obtenidas por la enajenación o rescate de acciones y o valores mobiliarios cuando el emisor está constituido o establecido en el Perú. Entonces, ¿cuándo es que se produce la doble imposición? Para ello, tenemos que recordar y partir de la siguiente premisa, que el sujeto no domiciliado en el Perú es domiciliado en su país de residencia. Por lo tanto, las rentas generadas en Perú, que tributan en Perú, son consideradas rentas de fuente mundial para el país de residencia del no domiciliado. Por lo tanto, la administración tributaria de dicho país también podría exigir un impuesto sobre la misma renta. ¿Cómo hacemos para combatir esta doble imposición? El Perú ha suscrito diversos convenios para evitar la doble imposición con los países que vemos listados en pantalla. Chile, Canadá, Brasil, México, la República de Corea, Suiza, Portugal, Japón y la famosa Decisión 578 con los países de la Comunidad Andina. ¿Cuál es el requisito para aplicar las disposiciones del convenio? Es justamente acreditar la residencia. ¿Y cómo la acredito? A través de este documento denominado certificado de residencia, que es emitido por las administraciones tributarias respectivas. Entonces, habiendo determinado qué es un certificado de residencia y por qué es importante tenerlo, vamos a revisar brevemente la normativa que regula este tipo de documentos hasta el 14 de julio del 2024. En la parte izquierda observamos el Decreto Supremo 090/2008, que, entre otros temas, reguló la obligación de requerir la presentación del certificado de residencia para aplicar el CDI, así como el plazo de su vigencia. Ahí podrán observar el artículo 2, que señala que el certificado tiene un plazo de vigencia de 4 meses, contados a partir de la fecha de su emisión, salvo que el Estado emisor otorgue un plazo menor de vigencia, y que el sujeto residente en ese Estado debe presentar este certificado al momento de la retención. Si no lo hace, el agente de retención deberá efectuarla sin considerar los beneficios del convenio. Por otro lado, tenemos la resolución de superintendencia del 2008 también, que regula la forma, plazos y condiciones para la emisión del certificado de residencia en Perú. Esto es para acreditar residencia de sujetos domiciliados. En su artículo 7 señala que el certificado de residencia tendrá un plazo de vigencia también de 4 meses, contados a partir de la fecha de su entrega al contribuyente.
En este punto es importante resaltar que la normativa que regula los certificados de residencia, como pueden observar, es interna. Es un decreto supremo y es una resolución de superintendencia. ¿Esto qué quiere decir? Que en los convenios para evitar la doble imposición no se ha regulado una disposición expresa que regule la oportunidad de entrega y emisión de estos documentos. La normativa es a nivel de decreto supremo y de resolución de superintendencia. ¿Cómo ejemplificamos lo que acabamos de mencionar? Como pueden observar en pantalla, hemos puesto un ejemplo de una empresa domiciliada en el país X que presta un servicio a una empresa peruana en marzo del 2024 y por el cual recibe un pago, una contraprestación, en mayo del 2024. Esta empresa residente en el país X, como sabe cuándo va a prestar el servicio y cuándo le van a pagar, va donde su administración tributaria, se adelanta y pide su certificado de residencia. Y este es emitido con fecha 15 de febrero del 2024. ¿Cuáles son los filtros que hay que revisar o aplicar respecto de este documento? El primer filtro es el periodo de residencia que va a estar acreditado en el documento. SUNAT y el Tribunal Fiscal tienen una interpretación respecto a la norma que hemos revisado hace unos minutos, de que el periodo de residencia tiene que abarcar el mes del servicio y el mes del pago. Es decir, la empresa del país X debe tener acreditada una residencia que abarque marzo y mayo del 2024. Y el segundo filtro es la vigencia de 4 meses. Es decir, cuando la empresa residente en el país X presente el certificado de residencia en mayo del 2024 a la empresa peruana, el documento no puede tener una antigüedad mayor a 4 meses. En este ejemplo, los 4 meses culminan en junio. Por lo tanto, si el pago se realiza en mayo, estoy cumpliendo con el filtro número 2. ¿Qué sucede si en el mismo ejemplo modificamos la fecha de pago y ya no se paga en mayo, sino en julio? Realizamos nuevamente el primer filtro, pero ya no estamos cumpliendo con el segundo, porque el pago se realiza fuera de la vigencia de los 4 meses del certificado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la empresa domiciliada en el país X presente en el mes de junio este documento, la empresa peruana, de acuerdo a la normativa que hemos revisado hace un momento y la interpretación de SUNAT y del Tribunal Fiscal, no debería aplicar los beneficios del convenio, porque se le ha presentado un certificado que no cumple con la antigüedad de 4 meses. Lo mismo sucedería si es que la situación fuera al revés, es decir, si es Perú quien presta un servicio hacia el país X y por el cual recibe un pago. Deberíamos aplicar el filtro 1. Acá en Perú, nosotros podemos, al momento de solicitar el certificado de residencia, señalar cuál es el periodo que queremos que nos acrediten. Entonces, a menos que la empresa domiciliada en el país X tenga una normativa interna especial que requiera un periodo determinado de tiempo que sea acreditado en el certificado, podemos pedirle a la SUNAT que nos acredite el mes del servicio o el mes del pago. Asimismo, tienen que tener en cuenta que este certificado emitido por la SUNAT también tiene una vigencia de 4 meses y esta vigencia viene plasmada en el certificado. Por lo tanto, si es que el país X quiere aplicar los beneficios del convenio, va a tener un documento en el cual se señale que su vigencia solamente es de 4 meses. En este punto quiero hacer un paréntesis para que tengan en cuenta que esta posición de SUNAT y del Tribunal Fiscal no es compartida por el Poder Judicial. En efecto, en marzo del 2023 se publica la casación 8380-2021, es un precedente vinculante de la Quinta Sala de la Corte Suprema que señala
que la oportunidad de emisión y entrega del certificado, que está regulada en la normativa que hemos revisado, no puede limitar la aplicación del convenio, si es que el propio convenio no ha consignado tal formalidad. Como recordarán, mencionamos que el convenio no regula ningún tipo de disposición respecto de este tema. Por lo tanto, a criterio de la Corte Suprema precedente vinculante, la formalidad sobre la oportunidad de emisión y entrega del certificado no debería limitar la aplicación del convenio. En este punto, ustedes me dirán, pero Denise, sabemos que el Tribunal Fiscal y mucho menos la SUNAT aplican los precedentes vinculantes del Poder Judicial. Existe una línea interpretativa bien definida de hace 12 a 15 años que vemos en resoluciones del Tribunal Fiscal donde señalan expresamente que este tipo de precedentes solo son aplicables a nivel jurisdiccional, es decir, a nivel del Poder Judicial. Al respecto, en enero de este año se publicó una casación, que es la 166-18-2023, también emitida por la misma quinta sala de la Corte Suprema, que indica que las sentencias casatorias crean un precedente legal que debe ser aplicado por órganos jurisdiccionales, pero también por los tribunales administrativos y la administración pública. En este punto, cierro el paréntesis, quiero que este tema de la Corte Suprema lo tengan en cuenta cuando pasemos a revisar los efectos de la modificación de la resolución de superintendencia del 2024. ¿Qué sucede ahora a partir del 15 de julio? Empecemos por la columna de la derecha. Se modifica la resolución de superintendencia del 2008, señalando que el certificado de residencia ahora tiene vigencia indefinida, ya no es de 4 meses. Y estamos hablando de los certificados emitidos en el Perú. Ahora nos vamos a la columna de la izquierda. No hay modificación. El decreto supremo sigue intacto. Es decir, que para los certificados emitidos en el extranjero, seguimos teniendo una vigencia de 4 meses, en contraposición con los certificados emitidos en el Perú. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos seguir aplicando los filtros de los cuales conversamos hace unos momentos respecto no solamente al periodo que se acredite la residencia en el certificado, sino la vigencia del mismo. Y eso, lo que estamos viendo en pantalla, es el beneficio que ahora tienen los certificados emitidos en Perú, es que ya no nos vamos a preocupar por la vigencia del mismo, solamente que se acredite el periodo de residencia respectivo. Aquí lo que observamos es justamente la contraposición que acabo de mencionar. 2 filtros hacia la izquierda para el certificado emitido afuera y un filtro para el certificado emitido en el Perú. ¿Qué alternativas de solución tenemos a esta problemática que hemos identificado? Podríamos señalar que tenemos una solución jurisprudencial, es decir, podemos aplicar el precedente vinculante sobre el cual hemos conversado hace unos minutos, el de la casación del 2021, en base al criterio contenido en la casación del 2023. Lamentablemente, la respuesta es negativa, porque en junio de este año, la misma quinta sala de la Corte Suprema dio un paso hacia atrás en su interpretación de que los precedentes vinculantes se apliquen a nivel administrativo, señalando que tanto el Tribunal Administrativo como la Administración Pública tienen la posibilidad de apartarse de los precedentes judiciales debiendo motivar debidamente dicha decisión. Y eso es lo que ha estado pasando. El Tribunal Fiscal se ha estado apartando de la casación 166-18 del 2023, inclusive antes de que saliera esta nueva casación. Sigue manteniendo su línea interpretativa de que los precedentes vinculantes no son aplicables a nivel administrativo. Entonces, ¿cuáles son las alternativas reales y tangibles que tenemos? Primero, es una posición conservadora. Es decir, continuar aplicando el decreto supremo y evitar la controversia con SUNAT y el Tribunal Fiscal. Es decir, tengo que filtrar periodos de residencia
y filtrar también la vigencia del certificado. La segunda posición es una posición litigiosa, es decir, elegimos la vía contenciosa para que el Poder Judicial reconozca los efectos vinculantes de la casación. Lamentablemente esto tiene costos tributarios asociados porque tengo que llevar una controversia hasta el Poder Judicial. Es decir, SUNAT fiscaliza a la empresa, no está de acuerdo en el hecho que hemos aplicado los beneficios del convenio sin tener el certificado o con una vigencia mayor a 4 meses. Tengo que reclamar esa determinación, tengo que apelar también esa resolución de intendencia que me resuelva la reclamación para finalmente interponer una acción contencioso administrativa al Poder Judicial e invocar el precedente vinculante de la casación. Adicionalmente a los costos tributarios, tengo un tiempo de espera para obtener una resolución final y firme entre 4 y 7 años, porque lamentablemente nuestras autoridades a nivel administrativo, el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial se demoran en resolver este tipo de controversias. Y finalmente tenemos una tercera posición que particularmente la llamamos la posición milagrosa, es decir, que se modifique el artículo 2 del Decreto Supremo para darle una igualdad a la vigencia de los certificados. Sin embargo, hasta el momento en que esto se produzca, no evita que se tenga que elegir entre la posición conservadora y la posición litigiosa. Y a eso se suma el hecho que una modificación como tal no está en la agenda del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, ¿qué podemos concluir y recomendar? De manera preliminar, debemos elegir la posición conservadora. Tenemos que aplicar los filtros respecto a los cuales hemos conversado para tener certeza sobre el periodo de residencia acreditado en el documento y la vigencia del mismo. Asimismo, comunicarle a la contraparte no domiciliada en una transacción que existe esta limitación en la normativa peruana sobre las vigencias del certificado para que tome sus precauciones al momento de solicitar la emisión del documento a su administración tributaria. Y finalmente, lo que siempre recomendamos es que cuenten con asesores tributarios que los acompañen en la determinación de las consecuencias de aplicar esta limitación para cada caso concreto y que les brinden el sustento necesario en caso consideren que deba elegirse la posición litigiosa. Bien, con esto hemos terminado la exposición. Le doy el pase a Álvaro para que pueda trasladar las preguntas de la audiencia en caso sean formuladas. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Sí, por favor, si tuvieran algunas preguntas, pueden dejarlas en el chat o también levantar la mano y se les habilita el micrófono. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Por el momento hemos esperado unos minutos, pero bueno, no tengo alguna pregunta que nos hayan brindado. Ok, bueno, entonces, si no tenemos preguntas, ha quedado muy claro. Aquí está apareciendo, me parece, una. Lisbeth nos dice, ¿se puede solicitar certificado de residencia con un país que no tenemos convenio? De poder solicitarlo, la contraparte lo puede hacer, sin embargo no va a tener validez. Es decir, el certificado justamente es el documento para acreditar una residencia y aplicar los beneficios del convenio. Si es un país con el cual no tenemos convenio, definitivamente tenemos que aplicar legislación interna, nuestra ley del impuesto a la renta, y proceder a retener cuando corresponde. Hay una repregunta que nos dice, pero si la SUNAT lo otorgaría, ¿cómo el cliente lo solicita? La SUNAT tiene un formulario, es un formato que hay que llenar, está aprobado también por la resolución de superintendencia del 2008. Tenemos que indicar el RUC del contribuyente, su razón social, el periodo que queremos que nos certifique.
También la vigencia del certificado la van a poner 4 meses, pero ahora indefinida a partir del 15 de julio, y nos lo van a entregar. Pero si nosotros volteamos donde la parte no domiciliada y se lo entregamos, pero no existe convenio, es como si no tuviera validez, no lo van a tomar en cuenta. Ok, perfecto. Usted nos dice que le queda muy claro. Muchísimas gracias. Por ahí tenemos alguna otra pregunta. Vamos a esperar unos momentos para poder verificar si nos brindan alguna otra pregunta. Muy bien. Ok, hay una pregunta más de Edison Acuña que nos dice, ¿debo solicitar un certificado de residencia por cada pago o puedo utilizar un mismo certificado emitido por el proveedor que sirva para distintos pagos de invoice durante la validez del certificado? Ahí hay que revisar la vigencia, porque si es un certificado emitido por una administración tributaria de otro país, tenemos la limitación de la vigencia de 4 meses. Entonces, si existen pagos periódicos que superan esa vigencia, no me va a servir. Voy a tener que solicitarle uno nuevo. Ok, excelente. Bueno, entonces pasamos a hacer un cierre. Muchísimas gracias. Si quieres dar unas últimas palabras, Denise. Agradecerles por la asistencia, por las preguntas. Es un tema nuevo de hace 3, 4 meses que es importante tenerlo en cuenta en las áreas de contabilidad y en las áreas fiscales de las empresas para efectos de tener certeza del tratamiento cuando tenemos operaciones con no domiciliados. Y nuevamente agradecerte, Álvaro, por el espacio en la Cámara para poder conversar sobre estos temas. Muchísimas gracias a ti, Denise, y al estudio Rodríguez por participar y darnos a conocer estos temas tan interesantes y tan importantes en estos días. A recordarles a los asistentes que este video ha quedado grabado y pueden verlo en cualquier momento en nuestro canal de YouTube. Así que pueden también compartirlo y hacerlo extensivo a más personas, ¿sí? Muchísimas gracias por participar el día de hoy en este Capacita SEC. Esperamos tenerlos en una siguiente edición. Gracias a todos por su asistencia y muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego.